resultaría fácil decir, renuncia al trabajo. Entonces, sí, renuncia al trabajo y después de qué vive, ¿viste? Entonces ahí hay un doble trabajo, una complicación, y yo siempre aconsejo, mira, busca alternativas, o sea, salvo que estés en riesgo de muerte, digamos, como el peligro sea muy grande, vamos a ver cómo podés bancarte el laburo donde estás, cómo es la forma de morigerar lo que estás sufriendo, pero no te quedes colgando de la palmera sin ganar un mango, sin poder trabajar. Entonces, cuando tengas un trabajo, una posibilidad cierta de conseguir un trabajo, renuncia y andate y chau, ¿viste? Y termina esa relación. Bueno, cuando yo hablé de diagnóstico, que ahora nos vamos a meter en el diagnóstico, pero digamos, si no me equivoco, arriba de todo dice que hay que distinguir, no me acuerdo qué es la frase, pues distinguir, ¿no? Lo que son conflictos cotidianos, habituales, digamos, porque todas las empresas tienen problemas. No me voy a meter ahora en hacer una disquisición de qué es problema, qué es conflicto. Digamos. Hay problemas, conflicto. Vamos a ponerle un genérico conflicto que no alcanzan el nivel de maltrato. Entonces, veamos cuáles son las características, por qué son diferentes y por qué es importante hacer lo que uno puede llamar un diagnóstico diferencial. Conflictos cotidianos, comunes, simples, digamos, por llamarlo de alguna manera, es que ¿hay conductas agresivas? Sí, las hay, ocasionales. ¿Por qué son diferentes? Cada tanto, ¿Y por qué es importante? Como el otro día me decía, el mismo cliente me decía, ¿no? Él es el que tiene, no, yo soy muy gritón, bueno, la gente ya sabe, bueno, el gordo grita, después cuando las cosas le salen mal se pone gritón, y después se le pasa. ¿Hay conductas agresivas? ¿Es una conducta agresiva? Sí. ¿Es ocasional? Sí, es ocasional. Y ya medio como que la gente se acostumbra, no es que sea bueno, digamos, no, justamente estamos trabajando para frenar ese tipo de cosas. No tiene un objetivo premeditado, o sea, por ahí hay una situación conflictiva, a algunos se le escapa una protesta, no digamos un insulto, pero un exabrupto, qué sé yo. Pero no está apuntando a lograr un efecto específico que quiere puntualmente dañar no hay un objetivo, le salió porque le salió. Insisto, no es que lo apruebe, pero quiero diferenciar de lo que es otra cosa. Otra cosa como el acoso o el maltrato. No digamos un insulto, pero es generalizado, o sea, no está puntualizado o señalado en una persona o en un grupo, sino que a cualquiera le puede tocar, digamos, no hay una distinción, digamos, pueden caber todos, algunos, un día es uno, otro día es otro, digamos, no está ensañado en alguien en particular. En ese sentido hay como una igualdad entre los trabajadores. A cualquiera le puede pasar, digamos, ahí son todos iguales, no hay uno que está más expuesto que otro. Y suele darse cuando hay roles y tareas definidas, cuando las cosas están claras, los problemas son problemas, porque también los hay, por supuesto. En ese sentido, pero, digamos, ayuda a que no pase a mayores. Ahí son todos iguales, no hay uno que está más... ¿Hay confrontación? Sí. ¿Hay discusiones? Sí. ¿Hay peleas? Sí. Hay que aceptarlas, más o menos, digamos, no son agradables, a nadie le gusta. Hay gente que sí que le gusta. Pero hay una... Por supuesto. Hay un chascarrillo, una historieta de una persona, de un humorista, ¿no? Que dibuja en un cuadro una persona que está en su sesión con el psicólogo, ¿no? Y el psicólogo le pregunta, dígame, dice, ¿usted cree que su familia sufre de conflictos? Y el hombre dice, mire, más bien me parece que los disfrutan, no es que los sufren, ¿no? Porque por ahí hay gente que son problemáticos y parece, digamos, yo no creo mucho esto, pero parece como que disfrutaran de vivir con problemas, ¿no?
Una vez conocí a una persona que después me repetí, cuando nos despedíamos, habíamos compartido una actividad durante un tiempo, le digo, che, te agradezco porque me enseñaste a encontrar problemas donde yo desconocía que podía haber problemas. Te lo agradezco muchísimo. Me enseñaste una infinidad de generar problemas que yo no conocía. Fue un tipo realmente, en un momento, bueno, no importa. Y cuando hay un estilo de comunicación que es sincero y directo, hay discusiones, sí, hay problemas, sí, pero se resuelven en un ámbito que no pasa a mayores, ¿no? Y es cierto, yo digo, no pasa a mayores, te van a decir, bueno, ¿y cómo se da cuenta uno si pasa a mayores o no pasa a mayores? Y no la frontera es difícil. Obviamente no estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Si hay violencia física, por más que sea una comunicación sincera y directa, si uno le da un empujón, ya pasamos a mayores. Cuando hablamos de maltrato, les quiero decir esto, digamos, hay muchísimos artículos y muchísimos tratados, obras, donde diferencian lo que es acoso, entran como en mucho detalle. Digamos, para este webinar de una hora, que es una aproximación al tema, yo me tomo el atrevimiento de trabajar algunos conceptos como si fueran sinónimos, aunque si uno se pone a hilar fino, no son exactamente sinónimos, pero al fin para los fines de este webinar vamos a tomarlo como sinónimos. ¿Cuáles son las características? Que las conductas agresivas y constantes son constantes en el tiempo. Por eso yo decía antes en la definición la palabra repetitivo. O sea, es repetitivo, es una constancia. Tienen un objetivo, uno está buscando que el otro se vaya, que renuncie, despedirlo, e incluso hasta puede haber como cierta inquina, después vamos a ver por qué, de dañar, de lastimar al otro, ¿no? Y esto yo lo he sido testigo, digamos, con algunos clientes, que por supuesto yo desaliento este tipo de conducta, y dice, bueno, vamos a generar condiciones para que renuncie. Generar condiciones para que renuncie pueden estar rozando el maltrato, ¿no? ¿Para qué? Para ahorrarse el despido, mirá, si lo querés rajar, rajalo, pagale lo que le corresponde y cortemos con esta farsa, ¿no? Por eso yo desaliento que el maltrato sea una forma de forzar la renuncia de otro. Sobre todo lo que se llama acoso es cuando algún grupo de trabajadores acosa a una sola persona, ¿no? Como que lo toman como, bueno, acá en Buenos Aires, en Argentina, dice, bueno, lo toman de punto, ¿no? O es el chivo expiatorio de una situación, ¿no? O se convierte en la víctima de una situación de maltrato y acoso. Así como antes veíamos que la conducta en el sentido de, digamos, de maltrato o del exabrupto se da hacia, en este caso, perdón, ahí bueno, acá, bueno, que en la fila de conflicto, no sé cómo señalarlo, digamos, sin que se me vaya la diapositiva, ¿no? Es hacia todos los trabajadores. En el caso de maltrato, está focalizado en poco, digamos. Puede ser una persona, dos personas, un grupo, un área, pero está focalizado y en ese sentido no hay igualdad. El trato no es igual para todos. No es que cualquiera puede ser maltratado, son siempre los mismos. Y esto se da en ámbitos donde la distribución de funciones, de tareas, de roles son más ambiguos. No quiere decir que la ambigüedad sea la causa del maltrato. Digo que la ambigüedad de las funciones, de las tareas, lo que le corresponde a cada uno, quién es responsable de qué, quién es el referente de quién, facilita la aparición del maltrato porque las cosas no son claras, porque cuando las cosas no son claras genera confusión. Y la confusión dispara aspectos que pueden ser maltratos.
Y esto parecido a lo de repetitivo, las confrontaciones son frecuentes, son intensas, y eso se da también en ámbitos donde la comunicación es evasiva. No es como, no hay una comunicación clara, fácil, fluida, ¿no? Se evitan, no se conversa, no se hablan de las cosas que pasan, ¿no? Entonces son condiciones que, si bien no constituyen en sí un maltrato, son las condiciones que facilitan la aparición del maltrato. Algo así como, bueno, cuando hay maltrato, seguro que hay pésima comunicación, hay ambigüedad, digamos, las cosas no están claras sobre quién tiene que hacer qué cosa, quién es responsable de qué. El diagnóstico. El diagnóstico nos permite a nosotros ver algunas características de lo que podemos definir como maltrato. ¿Cómo se expresa un maltrato? Se puede expresar de una forma sutil o evidente. Por ejemplo, una forma sutil es el aislamiento, lo que llamamos algunos, no sé acá, no sé en Perú, es el ninguneo. No le damos trabajo, no lo invitamos a las cosas sociales. Si se acerca al lugar donde estamos charlando, no vamos. Si pregunta algo, no se le contesta. Si necesita algo, nadie se lo da, ¿no? Este es el aislamiento. ¿Es un maltrato? Sí, es un maltrato. ¿Es sutil? Es sutil. Bueno, nadie dice nada. No hay evidencia, ¿no? Si uno quiere, digamos, probarlo, no hay pruebas, pero es una realidad, es un intangible con fuerza. Del mismo modo, trabas para el trabajo, o sea, no otorgarle a un trabajador los recursos que necesita, se le piden que haga cosas, pero no se le dan los elementos, las herramientas, no se le da la información, ¿no? Se le interrumpe, se le encarga una tarea y inmediatamente se la suspende, le piden otra tarea y después le reclaman la que no pudo terminar, porque justamente le pidieron otra, en fin. También es una forma sutil de maltrato. Y después aparecen situaciones un poco más evidentes, como es la descalificación de la persona. Sos un inútil, no servís para nada, no sé para qué te contrataron, vos vas a salir volando en cualquier momento, esto que hiciste es una porquería, ¿no? Donde ya no solamente se está hablando de errores o de que la tarea no es buena, sino que se está refiriendo a la persona, ¿no? Vos sos de tal o de cual manera. Y uno de los síntomas de esto, que aparece, digamos, que uno tiene que tener en cuenta con el diagnóstico, es cuando la gente empieza a dudar de sí mismo. ¿Qué quiere decir dudar de sí mismo? Es decir, ¿será así o no será así? ¿O me están hablando mal? ¿Me parece a mí o me están dejando afuera? Entonces, uno, a lo mejor con cierta ingenuidad, dice, che, no hay tareas porque yo no estoy... No, es casualidad, no te enganches en esa, no es así. Entonces uno entra a dudar. Y, perdón, por la voz. Cuando uno entra a dudar de las propias percepciones, entra en una especie de limbo de sentido, donde va perdiendo el rumbo. Y cuando una persona pierde el rumbo, es complicado, digamos, para esa persona. De otra forma que también es evidente es cuando se hacen peticiones, se piden cosas, actividades, que van en contra de los valores de la empresa o de valores personales. Por ejemplo, digamos, algo que sucede, no es que sea común, y para mí es un maltrato, aunque otros pueden definirlo de otra manera. Por ejemplo, pedirle a una persona que le traiga información sobre un tercero, ¿no? Una especie como de
de buchón, de espía, digamos. Mira, si vos me traes a mí información sobre lo que pasa en tu área, de la gente, qué piensa la gente de mí, yo te voy a premiar o te voy a tener en cuenta, o voy a pasar por alto tus errores, digamos. Eso es maltrato. Y es una mezcla, digamos, si usted me pregunta, pero eso es un maltrato sutil o evidente, y ahí no, está ahí, es un mix. Pero, Edu, bueno, sí. perdón que te interrumpa, quería avisarte que ya casi son 7:10, para más o menos ir calculando los tiempos. Bueno, ¿cuál es la hora límite? ¿Alguien me lo puede decir? Tengo entendido que 7:30, no sé si... Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Cuáles son los motivos por los cuales la gente maltrata? Clásicos de la vida: la envidia, celos, rivalidad, miedo a perder poder, miedo a ser reemplazado, miedo a que ocupen su lugar, algunos llaman, bueno, la movida de piso, por perversidad, lamentablemente, ¿sí? Lamentablemente hay gente que es perversa, de hecho lo vemos a nivel con chicos, digamos, existe la perversidad. Yo siempre pienso bien de la gente, ¿no? Digamos, en primera instancia, pero reconozco, a lo largo de mi vida he visto gente, hay gente que es mala, son pocos, pero hay mala gente, ¿no? Son perversos, les gusta lastimar, sádicos, digamos, gozan con el sufrimiento del otro. Otros no es por miedo a perder poder, sino por necesidad de adquirir poder, ¿no? Que creen que, bueno, esto era, digamos, es una herencia de los viejos management, del viejo liderazgo, de dominar con poder, ¿no? Con el látigo, con la amenaza, con la sanción, ¿no? Ansias de dominio, ¿no? Digamos, hay gente que se siente bien sentado en un escritorio y digo, mira, todo esto lo manejo yo, ¿no? Digamos, y bueno, y sufren, digamos, no sufren, gozan con eso, y si tienen que maltratar, maltratan, digamos, no se arredran, no se arredran, por eso. Hay diferentes tipos, y acá son definiciones. Pues yo decía, digamos, a los fines de este webinar vamos a tomarlo como sinónimos, pero mobbing, que es una palabra ya hoy muy, muy conocida, muy difundida, es un proceso grupal frecuente contra uno. Y el mobbing se habla mucho en los lugares de trabajo. Bullying, que en inglés es sinónimo de humillación, se da sobre una persona, de pocas personas sobre una persona, y se da en diferentes ámbitos, en las escuelas, en los clubes, ¿no? Digamos, el bullying, o porque es gordo, o porque es flaco, porque es pelirrojo, porque es pecoso, porque es alto, porque es bajo, digamos, no está necesariamente ligado a una cuestión laboral, como si el concepto de mobbing está vinculado a una cuestión laboral. Y el harassment es un término que se usa mucho en Estados Unidos, pero es que es similar, digamos, tiene que ver con el hostigamiento. O sea, yo no me voy a detener en esto, pero sí por lo menos quiero que ustedes lo sepan. ¿Cuáles son las consecuencias del maltrato? Bueno, hay consecuencias a nivel personal, que vimos hace un ratito, digamos, a nivel físico, afecta a nivel físico, y a nivel anímico, a nivel psicológico. A nivel de grupo o área, ¿no? Digamos, hay toda un área de trabajo que es afectada, ¿no? Como decir, bueno, los de finanzas siempre se mandan las mismas macanas, no le demos más bolilla, no los invitemos a ningún lado, digamos. Hay se focaliza en un grupo que obviamente funciona mal. Y a nivel empresa, las consecuencias del maltrato es que es una mala empresa, es ineficiente. Ahora vamos a ver, porque cuando hablamos de cuáles son, cómo quedan afectados, ahora me voy a puntualizar un poquito más sobre la empresa, voy a ir más rápido. Hay zonas grises, ¿no? O sea, todo lo enunciado
también depende de la intensidad, la frecuencia, la duración, si se repite, si no se repite. Entonces, cualquiera de las cosas que hablamos pueden ser maltrato o no, según la intensidad, la repetición, la frecuencia. Bueno, desconfianza en la aptitud, bueno, apropiarse de méritos ajenos, promesas incumplidas, dar tareas fuera de lo establecido, actitudes de irritación, reacciones bruscas, management maltratante. Management maltratante me refiero a que es general, digamos, en la empresa se maltrata, digamos, entonces no es un maltrato, como dijimos, ubicado en una o pocas personas. Las presiones sobre los trabajadores en cuanto a que cumplan los plazos, los objetivos, y bueno, lo quiero para hoy, lo quiero para ayer, ponete esto, hiciste 10 menos, mañana tenés que hacer 20, ¿no? Y malas condiciones de trabajo, falta de recursos, no otorgar, le demandan que se produzca tal o cual servicio, tal o cual producto, y no tiene la materia prima para hacerlo. Bueno, son cosas que obviamente pasan, pero es una zona gris, digamos, en cuanto a si lo definimos como maltrato o como un problema de ineficiencia de la empresa. Y por supuesto, el incumplimiento del contrato, bueno, tratamiento, ¿no? Primero, esto tiene que ver con lo que yo decía antes de dudar de sí mismo, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice yo? ¿Será que estoy haciendo mal? No quiero que nadie se entere. Pero no, hay una repercusión en la persona, en una persona que afecta el sentido de sí mismo, ¿no? Y esto hay que tener mucho cuidado porque esto es quizás una de las cosas que más daño hace, ¿no?, a la integridad de una persona. Acá tenemos la posibilidad de una ayuda interna o de una ayuda externa. Si buscamos ayuda dentro de la empresa, ¿con quién podemos contar? Los sindicatos, cuando funcionan más o menos bien, los delegados, en general son de ayuda, digamos. No son muy generosos en la ayuda, por lo menos acá en la Argentina, pero en muchos casos yo los conozco ejemplos, digamos, donde el sindicato asesora, interviene, si hay delegados en la empresa, pueden hablar en nombre del empleado que se siente maltratado. Los médicos de la empresa, como yo les dije antes, son los que detectan, quizás antes que ninguno, que puede haber situaciones de maltrato. Los departamentos de seguridad e higiene, si los tiene la empresa, que hacen encuestas, van trabajando, van revisando, hacen evaluaciones, y donde pueden detectar también el tipo de, a quien se puede acudir cuando hay situaciones de maltrato. Desde ya, en los departamentos de recursos humanos, ¿no?, donde la gente debiera estar preparada, no siempre sucede así, para poder dar cuenta y tener una buena escucha, ¿no?, de situaciones de maltrato y poder intervenir. Para eso tienen que estar preparados y además tener el compromiso de las autoridades, la dirección de la empresa, de que tienen derecho y libertad para poder intervenir, y consultores externos. O sea, a mí muchas veces me han llamado para intervenir en situaciones de conflicto, digamos, pero dentro de la empresa, ¿no? Digamos, no como la víctima se va por afuera, que es la ayuda externa, ¿no?, donde obviamente no hay muchos recursos, pero los recursos son un abogado laboralista, ajeno a la empresa, que lo defienda, entonces puede presentar una demanda, seguramente le pide pruebas, digamos, se entra en una dinámica bastante embromada, pero que a veces es necesaria porque la situación se torna insoportable e muy injusta, con pérdidas severas para un trabajador, donde tiene que acudir a un abogado laboralista que lo defienda, que pueda demandar y que lo pueda defender. Bueno, acá se llama Ministerio de Trabajo, supongo que, digamos, sería la autoridad gubernamental bajo su jurisdicción, el ámbito de lo que pasa en una empresa, entre el vínculo entre la dirección de la empresa, de una empresa o los dueños y un trabajador, ¿no?, que regulan el funcionamiento, hacen los convenios colectivos, en fin. Y en última instancia, también está el psiquiatra, el médico de salud mental, el profesional de salud mental,
que busca morigerar de algún modo, generar alivio en la persona que es víctima de un maltrato, que son habitualmente ayudas externas. ¿Mm? Ninguna es incompatible entre sí. Uno puede estar trabajando con un abogado laboralista, hacer una denuncia en el Ministerio de Trabajo y al mismo tiempo ser contenido por un psiquiatra. No son excluyentes unas de otras. Pero, ya, insisto, tenemos la posibilidad de una ayuda interna o una ayuda externa. La prevención, tema importante. El maltrato es caro para la empresa. No es un buen negocio. Cuando yo decía, bueno, ¿cuáles son las consecuencias para la empresa hace un rato? Bueno, el maltrato es un pésimo negocio para la empresa. De forma directa, porque se producen ausentismo. El ausentismo implica tener que pagar un sueldo, 2 sueldos, porque puede haber una persona con licencia por enfermedad por 1 año y hay que contratar a otra persona para que cumpla la misma función por la que ya se está pagando, entonces es un doble sueldo. Que después además se renuevan esa licencia, bueno, no le conviene, de ninguna manera le conviene. Y las indemnizaciones, ¿no? Si un trabajador demuestra que a través del maltrato, ¿no?, se considera despedido, a la empresa le cuesta mucho dinero. Y fíjense, yo no estoy hablando de una cuestión moral ni ética, que desde ya está en el primer plano. Pero más allá de eso, ¿no?, le cuesta plata a la empresa. Por eso hablo de que es un pésimo negocio. Es caro para la empresa aceptar y permitir el maltrato. Y hay formas indirectas que afectan a la empresa. Porque en la gente que trabaja, cuando hay maltrato, aunque no sea la víctima directa, se genera desconfianza, desmotivación, hay ineficiencia, y una consecuencia lógica de todos estos motivos de desconfianza, desmotivación y ineficiencia es la baja de rentabilidad. Entonces, la empresa es menos rentable. Además de un tema de imagen. El buen trato le agrega valor a la empresa. El maltrato le resta valor a la empresa. Es una empresa que vale menos. Una empresa donde hay buen clima es una mejor empresa, vale más. Una empresa donde hay maltrato, hay disgusto, la gente la pasa mal, es una empresa que vale menos. Entonces a la empresa le cuesta, es muy caro. Entonces, ¿cuáles son los recursos que yo recomiendo muchas veces cuando me consultan? Vamos a ponerlos todos. Yo lo hago para ir paso por paso, pero vamos a ponerlo, digamos. Son unos minutitos más. Hay diferentes niveles de prevención. A nivel empresa, a nivel persona, ¿y con qué recursos se cuentan? A nivel empresa, obviamente, siempre yo promuevo que tiene que haber soluciones institucionales y organizacionales. Si una empresa tiene que desprenderse de la víctima de una situación de maltrato, es un fracaso. Fracasó como organización porque no pudo dar cuenta de un fenómeno que se generó dentro de la organización. Tiene que haber un compromiso de las autoridades de que se va a impedir cualquier situación de maltrato. Hay que educar a las autoridades para que impidan y evitan y no dejen crecer las situaciones de maltrato. Muchas veces el espíritu corporativo es un problema, es una barrera para esto, porque se cuidan entre los capos, digamos, entre los ¿viste? Como una cosa corporativa, no, digamos, como que la víctima pasa a ser el pato de la boda. Para prevenir el maltrato es mejorar las condiciones de trabajo. Si todos están trabajando bien, en buenas condiciones, yo decía al principio, digamos, las condiciones que facilitan la aparición del maltrato disminuyen. Prevenir el estrés laboral, ¿se acuerdan que yo hablé de las presiones, con los plazos, con las cosas? Bueno, bajemos un poco la tensión, digamos, las cosas hacerlas en su medida y armoniosamente. Digamos, a mí me han pedido infinidad muchas veces de propuestas, ¿no?, que me las piden urgentes, las necesito para ayer, qué sé yo, y después quedan adentro de un cajón, pueden pasar 2 meses sin que nadie me dé ninguna respuesta. Cuando se detecta, se denuncia o se avisa, se visualiza una situación de maltrato, hay que tomar medidas en forma inmediata. Inmediata, no hay que dejar crecer. La manera de prevenir, uno no puede evitarlo, pero sí puede prevenir
que pase a mayores si se toman medidas en forma inmediata. ¿Cómo uno previene? Y lo que yo llamo, hay que educar. La educación es la herramienta más útil, ¿no? Y cómo se hace a través de programas de formación transformadora, digamos, transformar, digamos, cierta mentalidad, cierta cabeza de la gente, sobre todo de los líderes, de los directores, de las personas que gestionan a otras personas, ¿no? Si la gente trata bien, va a ser bien tratada, ¿no? Y si uno ofrece buenas cosas, va a recibir buenas cosas de vuelta, de feedback. Entonces, trabajar en la educación, hasta parece una cosa, decirlo es muy sencillo, trabajar en los buenos tratos, en las buenas costumbres, ¿no? Que haya buen trato, saludar, agradecer, pedir por favor, mínimas cosas de convivencia. Como decía Brandon, creo, dijo, bueno, vamos a establecer, les voy a dar las normas para el webinar. Bueno, hay normas para prevenir el maltrato. A nivel persona, cuando uno es víctima, a uno es el maltratado, ¿no? Yo siempre recomiendo compartir de movida, así de entrada, así como le recomiendo a la empresa tomar medidas en lo inmediato, compartir movida con compañeros, siempre alguno tiene algún interlocutor confiable dentro de la empresa, con la que puede compartir. Y hay un problema, a veces hay cierto temor en que si uno lo hace público, se agrave el problema o tener una represalia, pero yo creo que vale la pena arriesgarse a correr el riesgo de una represalia y no soportar el maltrato, siempre y cuando una persona no se pueda ir por X problemas, porque no tiene otro trabajo, porque no le conviene, porque tiene que mantener a su familia. Lo que de ninguna manera recomiendo es adaptarse. Lo que de ninguna manera recomiendo es soportar. Eso es muy dañino, es muy perjudicial. ¿Qué recursos hay? Conversar, digamos. Yo no soy muy amigo de estas herramientas, pero bueno, hay que generar espacios de conversación donde haya lugar para que estas cosas aparezcan. Estos ejercicios 360, donde va viendo ciertas opiniones, digamos, el tema pasa por generar opciones alternativas donde la gente pueda conversar de lo que está pasando. Si hay silencio sobre lo que está pasando, todo esto se instala y se cronifica y perdura, y daña, y lastima. Si hay frecuencia de que se puede hablar, de que se puede poner en voz alta, donde se puede expresar, obviamente las posibilidades de maltrato quedan reducidas a la mínima expresión. Ombudsman es un término, en una época para los años 90, así estaba como muy de moda, es como un defensor del trabajador dentro de una empresa, pero siempre eran situaciones conflictivas porque generaba cierta confusión, porque el ombudsman es un empleado de la empresa, el sueldo se lo paga la empresa, entonces los laburantes desconfiaban, ¿qué se va a poner de mi lado si le paga el sueldo la empresa? Bueno, en algunas empresas, sobre todo en grandes empresas, existe esa función, no tiene una traducción literal al español. Bueno, pecera es una técnica de trabajo donde, no me voy a detener, pero está en un libro de Peter Senge que se llama La quinta disciplina en la práctica, ¿no? Que es una forma de distribuir a la gente para que puedan hablar y otra gente pueda escuchar, sin ser, obviamente, con un coordinador. Esto no es una cosa espontánea. Me refiero, son recursos, son técnicas de trabajo para prevenir el maltrato. Bueno, por ahí me debo haber pasado un poco de tiempo, pero bueno, ahí está lo que hemos preparado. Acá está. Sí quiero hacer una referencia, que me lo habían pedido, discúlpeme, 2 minutos más, que tienen que ver con el tema de la discriminación. La discriminación casi diría que es vieja como el mundo, pero eso no quiere decir que la tengamos que aceptar. Hoy día hay mayor conciencia de combatir la discriminación. La discriminación puede darse
por distintas razones, por raza, religión, ideas. Hoy día, lo que es un problema, yo diría, serio en ciertos aspectos y en ciertos lugares, es a través de lo que algunos llaman la elección sexual, ¿no? Digamos, ahora que puede haber, hay varios sexos, que masculino, femenino, uno que nació varón, digamos, tienen muchas dificultades para conseguir trabajo, son muy maltratados en los lugares de trabajo, generan muchas rispideces, la gente se pone muy nerviosa frente a esto, y también es todo un duro trabajo de educación, de que la cultura dominante vaya aceptando este tipo de decisiones de las personas, y, por supuesto, tener en cuenta que todas las personas somos iguales ante la ley, ¿no? Y como yo suelo decir, a pesar de que yo no tengo formación religiosa, todos somos criaturas de Dios, ¿no? Y por derecho o por lo que sea, todos los seres humanos merecemos el respeto y la consideración simplemente porque somos personas. Muchas gracias por el tiempo. Estoy abierto, no sé si hay espacio para preguntas, consultas, comentarios. Acá estoy. Voy a dejar de compartir pantalla, así nos vemos. Acá estoy. Hola, Sofi. Muy bien, chicos. Muy buenas tardes. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacérsela al doctor Press. Aprovechenme, ahora estoy. Después se van a acordar de alguna pregunta mañana y ya no voy a estar. Sí, por favor, si lo pueden escribir al chat, se los agradecería mucho. Usar armas de fuego es maltrato, si a alguno se le ocurre. Sí, a ver. Hola, no sé si se me puede ver. Sí, quería felicitarlo por su excelente webinar. La verdad nos ha dado bastantes conceptos en nosotros y estoy agradecidos con usted. Y también he tratado el tema, ya que es muy recurrente y más aún nosotros vamos a dar una vida laboral, ¿no? Pero primero somos significantes. En ese sentido, ¿cómo nosotros podríamos romper el ciclo del maltrato? Ya que muchas veces como practicantes tenemos un miedo, ¿no?, a enfrentarnos a nuestro superior, pero ¿cómo sacar coraje sin decir tal vez no y del trabajo, ¿no? Y más que lo necesitamos. Gracias, Eduardo. Pero ¿es una consulta que me haces? ¿Cómo hacer? No entendí bien. ¿Cómo hacer ustedes como practicantes, gente joven, cómo enfrentar? ¿Cómo romper el ciclo del maltrato? Sí. Yo te pregunto para tener claro, si alguno de ustedes es maltratado o intervenir en la empresa para que no se maltrate en la empresa, pero como gente interesada en romper ese ciclo. Disculpe. Sí, vos lo decís desde un lugar de víctima del maltrato o como alguien interesada en que no se maltrate en esa empresa. Lo digo por si nos puede ocurrir, nosotros estamos siendo practicantes en una empresa. Sí. Practicante quiere decir que no son empleados. Sí, algunos están como juniors, como que estamos empezando en la empresa. Sería como una pasantía por ahí, ¿no? Ajá, exacto. Sí, digamos, quizás es el lugar más difícil ese, digamos, porque no tienen ni jerarquía, ni trayectoria, ni influencia, nada. Pero les cabe en las generales de la ley, digamos. Hay que pedir, si no pueden ustedes promoverlo, pedir que alguien que sí tenga posibilidad de promover, que se trabaje en educación, en la prevención. Digamos, lo que ustedes pueden hacer es desde un lugar hasta a favor, digamos,
medio como desde la ingenuidad de no saber, nosotros recién empezamos, pero ¿no se podría hacer algo para evitar este tipo de cosas? Digamos, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Digamos, no como una imposición, o sea, no tienen poder, no tienen trayectoria, no tienen autoridad, obviamente no tienen muchas herramientas y muchos elementos para cortar ese ciclo. Pero como dicen algunos, vamos a transformar el defecto en virtud. Digamos, sí tienen el lugar de la ingenuidad y la inocencia, ¿no? Che, dice, hay maltrato acá. ¿No se puede evitar alguien que tenga autoridad para hacerlo? O decir, che, ¿hay alguna posibilidad de que tengamos un lugar para hablar? Porque notamos que pasan ciertas cosas que no sabemos bien, no nos gustan mucho, digamos, sin levantar la perdiz, digamos, sin anunciar, che, queremos resolver el maltrato. No les van a dar bola, la verdad, creo eso, digamos. Pero sí van desde bien abajo, desde la inocencia, como decían, che, nos gustaría tener un espacio para conversar y digamos, desde ya les digo, tienen muchas limitaciones para hacerlo. No vayan a creer que tienen muchos recursos para justamente lo que a veces otra gente con más poder no puede hacer, pero desde abajo algo se puede, insisto, desde ese lugar de casi como de sonso, ¿no? Che, vemos cosas que no nos gustan, vemos que hay gente que se queja. ¿Qué pasa? ¿Con quién se puede hablar para comentar estas cosas? Esto es lo que se me ocurre, no me acuerdo el nombre de la que me hizo esta consulta, pero bueno, gracias por permitirme decir esto. No sé si respondo, digamos, a Cristina. Ahí te agradeció por chat. No sé no sé si satisfago tu expectativa, pero así, digamos, es lo que se me ocurre, digamos. Si vos me lo consultaras a mí como consultor, yo te sugeriría esto, digamos, no, digamos, a veces se consiguen muchas más cosas de esta manera que ir desde arriba y decir, bueno, vamos a la confrontación. A veces desde la inocencia, la ingenuidad se consiguen muchas más cosas. ¿Algo más? Todavía estoy acá. Y todavía puedo pensar, dale. Muy bien, doctor Pérez. Buenas noches, soy Luis Misme. Muchas gracias por la ponencia. A causa del escaso tiempo que tenemos, va a ser creo que la única pregunta que se va a poder dar. Nosotros, en representación de todo el grupo, muchas gracias, doctor Pérez, por la magnífica ponencia que nos acaba de brindar y también agradecer a su asistente, a Sofía Florín, ¿no? Por el apoyo brindado. Nosotros que estamos a entrar a trabajar o que ya estamos trabajando, necesitamos de conocer estos temas para lograr identificar si en realidad nosotros estamos siendo víctimas o de maltrato o en nuestros centros de labores o estamos siendo maltratadores sin darnos cuenta, ¿no? Quiero agradecer también la presencia del doctor Julio Figueroa y de la profesora Nelly Milla en esta jornada de capacitaciones. Y bueno, para terminar, nosotros tenemos un presente, doctor, por esta pequeña participación que ha tenido en esta jornada de capacitaciones. Es un certificado a nombre de la universidad. No sé si mi compañera lo puede... Yo lo estoy viendo. Muy bien. ¿Qué hago con esto? No, se lo vamos a enviar, no se preocupe. Bueno. Se le está otorgando este reconocimiento a usted, doctor Eduardo Pérez. Es un mérito a su valiosa participación como ponente en este webinar de maltrato laboral en el contexto actual, desarrollado en la asignatura de capacitación y desarrollo de personal de la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Realizado este día 16 de abril del 2021. El certificado está firmado por la doctora Elsa Carbonell, que en estos momentos no pudo estar debido a la enfermedad que ella obtuvo, no se sabe por los medios, pero ahorita está delicada de salud. No sé si el profesor Julio Figueroa o la profesora Nelly Milla tiene algunas palabras para usted. No sé. Para felicitar, verdaderamente es un tema y hay que trabajarlo a nivel internacional, en especial porque nuestros países son víctimas de mucho maltrato. Como países. Y más como países.
Sí, sí, como claro. países. También, claro. Generalizar. Muchas gracias. Felicitaciones. Profesora. Bueno, muchas gracias. No sé si el doctor Julio Figueroa se encuentra, si quiere dar unas palabras. Sí, estoy. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Muchas gracias, perdón. doctor Press, por la... Perdón, ¿pueden sacarme el certificado así les veo las caras a los que están hablando? ¿Cómo no? Sí. No, muchas gracias, ahí doctor está. Press, por Gracias. el aporte que ha tenido a bien usted hacer en la formación de nuestros estudiantes. Definitivamente, el maltrato, el abuso, la prepotencia, el moving, como se conoce, sé que en Argentina no acostumbran a usar muchos términos en inglés, Sí, mucho más de lo que crees. Sí, castellanizar las cosas, Sí, es un problema muy grande, que pasa por diferentes situaciones, como leía la colega Florín, el maltrato, el acoso, el insulto, incluida la violencia silenciosa, que es la de ignorar a las personas, ¿no? Arrinconarlas en el silencio, que muchas veces es la peor de las agresiones, ¿no? Es importante que nuestros alumnos... Porque es la que más frecuentemente se niega. Exactamente. No es así. Sí. ¿No te parece a vos? Sí, yo no hice nada, ¿no? Claro. Pero reducen a la nada a un ser humano ignorándolo. Tal cual, sí. Y lo hostilizan, pasan muchas cosas, muchas partes, y le agradezco porque nuestros alumnos deben aprender a distinguir y a conocer ese tipo de situaciones, y desde el lugar que ellos puedan ocupar de alguna u otra manera, hacer propuestas, recomendaciones, sugerencias sobre implementación de políticas que eviten este tipo de tratos, este tipo de malos tratos, mejor dicho, sí, claro. Y que haya una armonía y paz laboral para propiciar un buen clima, una mejora en las relaciones y que la gente se lleve cada vez mejor. Nuestros países en América ya estamos hartos de la violencia, ¿no? Vivimos mucha violencia, tanto acá, allá, en Argentina, en muchos sitios, y pues creo que es hora de que comencemos a promover una cultura de paz, de entendimiento y de respeto sobre todo. Muchísimas gracias por su infinita generosidad. Julio, quiero transmitir, me diste una idea a estos jóvenes colegas que están estudiando, quiero transmitir este mensaje. No hay ningún lugar que sea tan pequeño como para que uno no pueda influir, aunque sea un poquitito en algo. Exactamente. Sí. En ese sentido, ustedes, a pesar de que están empezando, que son jóvenes, que dicen, bueno, ¿tá? Tienen también una responsabilidad de no dejar pasar estas cosas y desde su lugar sencillo, humilde, chiquitito, pequeñito, lo que sea, aportar, como decía Julio recién, el granito de arena que va a formar la playa, arena, digamos, no hay todos, desde cualquier lugar chiquitito, pueden ayudar a que las cosas sean un poco mejor y que, como dice Julio, podamos vivir en un mundo de mayor paz. Ojalá ustedes lo puedan vivir. Yo ya muchas ilusiones no tengo, digamos, pero espero que así sea, porque yo tengo hijos, tengo nietos, y bueno. Muchas gracias. El futuro es de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Éxitos y larga vida. Muchas gracias, doctor Julio Tengo Figueroa. muchas cosas para hacer todavía. Sí, gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Sofi, por tu ayuda, como siempre. Quisiera pedirle unas fuertes palmas y por favor que prendieran sus cámaras, mis compañeros, para tomarnos una pequeña foto para inmortalizar esta capacitación, ¿no? Esta jornada, para que quede a posterioridad también, para tener un grato recuerdo de este momento, ¿no? No sé si pueden prender sus micrófonos y sus cámaras, por favor, para darles unas palmas a Sofía y a Eduardo por esta gran capacitación. Gracias, Sofía. Muchas gracias a ustedes dos por su tiempo y por su conocimiento, ¿no?, que nos acaban de brindar. De verdad, muchas gracias. Ahora
ahora tengo el gusto de darle el pase al siguiente grupo, al grupo número 8, para que sigan con la jornada, ¿no? Con la pequeña jornada de capacitaciones. En este caso le doy la posta a la representante Leslie Dioses, que es la presidenta del grupo número 8. Si ustedes no lo toman a mal, Sofía y yo nos despedimos, nos vamos. Gracias, doctor. gracias. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Bendiciones. Que estén muy bien, ¿eh? Que tengan una linda vida. Feliz Chao, jornada. Chao. Muy bien, Gracias. le damos el pase al siguiente grupo. Compañeros, por favor, no se retiren por favor, profesor Anel, por favor, profesor Julio, si se pueden quedar todavía para las siguientes capacitaciones, que vienen dos temas muy buenos. Cámara. Sí. Ahora sí pueden desactivar sus cámaras y sus micrófonos, por favor. Leslie, le damos el pase.